Esa gente, un gran saludo para todos aquellos que estén escuchando este segundo episodio del podcast Lima Revienta. Para esta oportunidad me acompaña Gonzalo Farfán, miembro de una de las 5 bandas fundacionales del rock subterráneo, y con ella me refiero a Autopsia. Y sin más, un gustazo tenerte aquí, Gonzalo. Muchas gracias por darte un tiempo y ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por la invitación. Acá una época súper atareada entre trabajo, conciertos, adecuando un poco la cosa. Acaban de decretar el estado de emergencia en el centro y teníamos unos cuantos conciertos ahí en programación, o sea que hay que rehacer toda la fórmula del concierto, ¿no? Ver horas, no sé, vamos a esperar a ver cuáles son las limitaciones que se ponen o las restricciones para adecuarlo, ¿no? Ajá, entiendo. En el primer episodio donde hablé de rock subterráneo, mencioné a la banda Anarquía, que era una banda de finales de los 70s. Pero durante este tiempo también habían otras bandas como Aplapsus, Frágil, Los Janes, Telegraph Avenue. ¿Tú escuchabas estas bandas? Mira, en los 70 cuando estaban estas bandas que has mencionado, o sea, yo era bastante chivolo, ¿no? O Sí. sea, sí las recuerdo y sí las he escuchado, pero no en esa época, sino un poquito después, ¿no? Digamos a finales de los 70, cuando yo tenía unos 10 años, 9 años, por ahí, y un poquito más, tipo 11, 12, yo empecé a escuchar mucho rock progresivo, inglés más que nada, y por ahí con la gente que escuchaba esa música aparecían estas bandas nacionales, ¿no? Entiendo. Incluso tú hace poco conversaste con Alexis Corfiatis. Dijiste que cuando eras niño tuviste la Así. oportunidad de ver en televisión a Upe Lapsus vestido de Kiss. Sí. Creo que esa fue mi primer intercambio visual con una banda local. Fue Aplapsus tocando, si no me equivoco, un cover de Kiss. Mm. O no sé si estoy mezclando cosas. Que también vi en ese programa Kiss en vivo, me acuerdo. Creo que no estaban tocando Kiss, nada que ver, sino que era como que el mismo programa, pero lo que recuerdo un montón, tampoco sé si me equivoco porque ha pasado mucho tiempo, pero me sorprendió como que la banda era bastante heavy, ¿no? Para el momento, y uno sabía que había bandas peruanas de ese estilo y creo que el cantante estaba cantando con guantes de box, si no me equivoco. Sí, me acuerdo de esa particularidad. Después como que ya escuché un poco más, pero esa fue una cuestión así que no la esperaba, porque estaba viendo un programa de video, o sea, de televisión, creo que era Canal 7 si no me equivoco. Por supuesto no era Disco Club, sino era algo diferente y me sorprendió ver una banda peruana, ¿no? Mm. Eh, no había visto bandas en vivo, menos en la televisión nacional. Era blanco y negro, sí. Y volviendo a lo de rock subterráneo, ya yendo un poquito más adelante, yo en el primer capítulo mencioné la principal diferencia que yo encontré entre los subtes y bandas comerciales. La principal diferencia era el contenido de sus letras y la autogestión. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí, definitivamente, o sea, el rock subterráneo, como se le denominó después, porque empezó con otros nombres, o sea, las primeras referencias que yo tengo de rock subterráneo fueron la escena que había en el RIMAC, ¿no? De Cola Rock, los mismos Leucemia, por allá por el 82, 83, si no me equivoco. Yo no llegué a ver nada de eso en vivo, eh, pero sino hasta el 84, que conocí a Leo, a Bowie, a Daniel. Mi primera oportunidad de ver a una banda de esas en vivo fue a Leucemia en un concierto en el Parque Salazar, si no me equivoco, en el 84, en la Cocha Acústica. Entonces, nosotros ya estábamos con Autopsia, ahí estábamos en el colegio todavía, y ya habíamos empezado a ensayar, a componer así, lo que podíamos, porque no sabíamos tocar nada meses antes ese año, ¿no? Entonces, cuando vemos a Leucemia en vivo, previamente ya habíamos conocido a Leo y todo pasó muy rápido, ¿no? Como que
para nosotros y los que estaban alrededor en esa época también de lo que estaba pasando fue como una explosión real, ¿no? Y entre el 84 y el 85 fue una explosión, así como sucedió la explosión punk en Inglaterra del 77. Bueno, en ese momento estaba pasando lo mismo acá, ¿no? Como que y en ese momento se le llamaba rock alternativo, ¿no? La escena alternativa. Fue Leo quien hizo un primer afiche para un concierto en La Palizada que le puso rock subterráneo y a partir de ahí se le empezó a llamar rock subterráneo, ¿no? Sí me parece bacán que en ese momento haya habido un nombre para agrupar a toda esta movida. Esta fue una movida cultural, ¿no? Contracultural en realidad, y que estaba muy anclada en la protesta, obviamente por el momento de crisis política y económica por la cual atravesaba el país y obviamente tenía sus referentes en el movimiento de punk mundial que estaba ahí en su apogeo, pues, ¿no? Que fue natural para nosotros que veníamos escuchando esa música y a otros chicos que les gustaba ese tipo de música, seguro de que se manden a convertirse en músicos y hacer bandas, ¿no? Te aseguro que mucha gente que formó bandas no había pensado de repente ser músicos en su vida hasta que les nació la idea de comunicar algo a través de la música, ¿no? Yo creo que esa movida subterránea en los 80s en Perú, como lo que pasó en otros lados, era más que nada un deseo de comunicar más que de ser músicos, ¿no? Entiendo. Al inicio mencionaste el colegio, tu época escolar. Tú con Sí, Gabriel se conocen del Maristas y sí, Guillermo, con Guillermo también. Los tres sí, estábamos en el Maristas. Y, te iba a y mencionar nada, que en este colegio estaban las bandas Masacre y Óxido. sí. Estaban las onda y eh, metal, ¿cierto? Más que metal eran unas bandas de heavy, ¿no? Heavy rock. Ah, ya. Óxido tenía integrantes en el Maristas y en el Markham. Y Masacre sí eran la gran mayoría, los dos hermanos Tuesta, que eran Miguel y Martín, que eran los guitarristas en ese momento, porque Miguel en ese momento tocaba guitarra y después pasó a tocar bajo. Estaban ahí, los otros integrantes no sé en qué colegio estaban, pero sí, eran bandas de heavy, ¿no? O sea, Óxido tiraba así un sonido tipo Black Sabbath y Masacre más Iron Maiden, ¿no? Mm. Después ya Masacre se convertiría en los 90s, 2000s en una banda más de thrash, ¿no? De thrash metal, más que nada. Y viendo a ellos, nos inspiramos, literalmente viendo a Masacre en un ensayo, nos inspiramos con Gabriel y Guillermo a agarrar los instrumentos ahí en la misma sala de ensayo que se llamaba Cifuentes, que estaba por la avenida Humboldt en La Victoria. Ujú. Los habíamos acompañado a ensayar y después de un ensayo de ellos, obviamente a nosotros nos encantaba la música y no habíamos alucinado a hacer una banda, pero teníamos alguna idea de que en algún momento nos gustaría y en ese momento fue como inmediato, ¿no? Agarramos los instrumentos en una hora adicional sin saber tocar nada o casi nada y tratamos de hacer algo y a partir de ahí nació Autopsia, ¿no? Y ya no paró. Y cuéntame, ¿quién es Alejandro Riera? Tengo entendido que él les hizo escuchar bandas como Siniestro Total y Parálisis Permanente, y que Ah, en gran parte por ello decidieron formar una banda de punk. Alejandro Riera era un gran amigo de nosotros del colegio, era un chico español que estaba viviendo en Perú y, y sí, efectivamente, Alejandro nos hizo escuchar a Siniestro Total, el primer disco Cuando se come aquí, estaban de española, en su primera formación, ¿no? De ahí cambiaron. Y otra banda como Parálisis Permanente. Y ya habíamos escuchado bandas como Sex Pistols, ¿no? Las típicas, digamos, las fundacionales, ¿no? Pero fue cuando empezamos a escuchar más discos con este brother que traía eh, discos de mandar, no sé, le traían discos de España y como que coincidió con ese año 1984 y ahí como que nos empezamos a meter más de lleno ya con la idea de tocar, ¿no? Y fue él, Alejandro, quien me enseñó a mí unos cuantos acordes de guitarra, acordes abiertos, que no tenían nada que ver con punk,
porque él también tocaba guitarra, pero él tocaba heavy, ¿no? A él le gustaba Iron Maiden, ¿no? A Guillermo también era lo que más le gustaba. A Gabriel y a mí nos interesaba un poco más, aunque a mí nos interesaba más un poco lo que estaba haciendo las bandas de punk, pero también yo había escuchado muchísimo rock progresivo, rock clásico, rock en general, desde niño, ¿no? Por mis viejos, desde que tengo uso de razón, pucha, mis juguetes eran los vinilos, o sea, porque mis viejos escuchaban bastante música rock y no sé, de chibolito era fanático de los Beatles, tenía todos los discos ahí y ya felizmente de bastante niño había escuchado un montón de música, ¿no? Para mí el punk fue como una refrescada, ¿no? Nunca he dejado de escuchar lo otro, pero fue realmente lo que me motivó a agarrar a una guitarra y armar una banda, ¿no? Y ponerme a componer, básicamente. Entiendo, ahora que mencionas esto, la música punk al Perú, no sé si en gran parte, me imagino que sí, llegaba por profesores del Markham, ¿cierto? Eso yo lo mencioné en el libro de G3 porque sí, nosotros teníamos algunos amigos de ese colegio y, y sí, bastante nos contaban eso, ¿no? Que sus profesores, que eran jóvenes, pues, ¿no? Se iban de vacaciones a Inglaterra y venían con la música del momento y en ese momento era lo que se escuchaba, ¿no? Traían un montón de discos de bandas típicas de esa época como Exploit, DBH, Peter and the Tube Babies, no sé, todas las típicas, ¿no? Y por ahí entraba un poco la música, por lo menos en ese sector, ¿no? En esa mancha de gente. Eh, y en esa época, pues, no era tan fácil tener acceso a vinilos, ¿no? Y entonces lo que hacía la gente era copiar sus cassettes, ¿no? Entonces, finalmente quien había grabado el cassette de un vinilo, se lo prestaba al otro y así nos intercambiábamos los cassettes, ¿no? Oye, préstame tal cosa, yo te presto esto y te grababas pues de cassette a cassette, ¿no? Y era típico que medio Lima tenía el mismo cassette cortado en la misma canción, en el lado A para pasar al lado B, la típica. Era otra forma de escuchar música, ¿no? Era, no había pues la urgencia que hay ahora, la rapidez, o sea, por eso uno se hacía realmente fanático de una banda cuando te gustaba, porque no había tanta información, ¿no? No había tanto reemplazo, era como que escuchabas algo y te daba tiempo para escuchar el vinilo, el cassette, y escuchar las obras completas. Y para poder conseguir el siguiente disco tenías que esperar de meses que alguien lo tenga, lo traiga. Te enterabas mucho de la música por las revistas, ¿no? Ahora agarras Spotify o Apple o cualquier plataforma y escuchas lo que te da la gana, ¿no? Y escuchas canciones. La gente ya no se hace fan de bandas, ¿no? O sea, no te hablo de la gente que sí le gusta la música y sigue a bandas y va a conciertos a verlos, todo, sino la gran mayoría de gente escucha canciones, ¿no? Escucha Sí. canciones y a veces no sabe ni qué bandas son, ¿no? O sea, especialmente las generaciones nuevas, ¿no? Escuchan música por las plataformas que no son de música, ¿no? Le Sí. gusta la canción que suena en tal TikTok y no sabe quién es, ¿no? Entonces, es otra forma de escuchar música, ¿no? Yo creo que esa forma antigua ha sido bastante diferente hasta los años 90, ¿no? A partir de los 2000 ha cambiado mucho y fácilmente ya no va a regresar a eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Habías mencionado Cifuentes, la sala de ensayo esta que está en La Victoria, que conocieron gracias a Masacre y Óxido. Aquí continuaron ensayando. ¿Cómo llegó el primer concierto? Que es en el Colegio Salazar, si no me equivoco. Sí. Lo que pasa es que conocimos esa sala de ensayo, no conocíamos otra para nada, y ahí ensayaba Leo, porque ahí lo vimos también alguna vez, y empezamos a ir nosotros los sábados por la mañana, separar horas y ensayar ahí una hora, ¿no? Entonces, en una de esas ensayadas, nosotros ya habíamos conocido a Leo en el Parque Kennedy, cuando era un terral esa vaina llena de ratas y pastrulos.
Leo trabajaba como dibujante en una tienda, en una galería ahí en la calle Los Pinos. Y lo veíamos pues porque era más fácil identificar a la gente en Lima porque había muchísimo menos gente, ¿no? Entonces, este pata que vestido como Sid Vicious pues por la calle era en Miraflores en los años 80 pues era algo rarísimo pues, ¿no? No era así de fácil ver a alguien así. Entonces, tú veías a alguien como Leo y decías, este pata escucha punk rock, de todas maneras, ¿no? Entonces, en algún momento conversábamos esto y bueno, y un día fuimos a hacer un intento de ensayo pues, a esta sala y de repente Leo abre la puerta de la sala, que era una sala redonda chiquita, y dice, chicos, hoy día hay un concierto, ¿no quieren tocar? Y nosotros, no, hermano, este es nuestro segundo ensayo, creo, no sabemos tocar nada. No, toquen, así nomás, tienen que tocar. No podemos tocar, pero vamos a ir. Eh, y nos dio la dirección y Gabriel y yo fuimos y efectivamente era ese concierto de la Palizada, no sé, creo que era noviembre 84 por ahí, o antes. Y, y bueno, a Leo lo conocíamos, pero no a mucha gente más, ¿no? Y ahí conocimos a Silvio Rollaro, ¿no? Espátula, que después sería el cantante de Autopsia. Estaba con Ronnie, un amigo de nosotros que ya lo había visto antes, porque eran vecinos ellos del barrio. Por ahí estaba Huicho. Huicho era, como era mayor que nosotros, Huicho era amigo de esta gente mayor de mi barrio con los que intercambiaban música progresiva, jazz, ¿no? Cachorro también era esa mancha de gente que se cambiaba música también con uno de estos patas de mi barrio. Y así, estaba Pelo Parado, que era mucho más chibolo que nosotros, no mucho más, pero 1 o 2 años menor que nosotros, que lo habíamos conocido en un campamento. O sea, y así, ¿no? Era como que, oye, mira, este pata lo conocí ahí, allá, allá. Y esa noche tocó, si no me equivoco, Narcosis, Leucemia, y alguien más que no me acuerdo, un par de bandas más. Y eso fue como una ruptura, ¿no? Un momento de ruptura, como que, oye, acá ya está pasando algo más organizado, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a venir muchos más conciertos y ya nosotros como que nos integramos más esas manchas, estamos más en comunicación y ahí salió una primera invitación para un concierto ya real, ¿no? Que fue en febrero del 85 en el No Helden, que fue Benito Lacosta, Narcosis, Autopsia y no me acuerdo quién más. Este colegio de Salazar no lo cuentas oficialmente como el primero de Autopsia. Eh, o- Literalmente fue el primer concierto de Autopsia, pero fue una payasada, ¿no? O sea, Ya, ya. era como que Guillermo se había quitado el Maristas y estaba en el Salazar, que quedaba muy cerca del Maristas, y dijo, oye, hay una vaina, un evento, como una kermesa así en mi colegio, toquemos. Y nosotros le dijimos, tal, demente, ¿qué vamos a tocar si tenemos 3 canciones mal hechas? No sabíamos tocar muy bien tampoco. Y él, que siempre va para adelante, Guillermo, vamos, tenemos que tocar, y aceptamos y fuimos a tocar ahí y nos encontramos que no era pues un concierto ni de rock y menos de punk rock, ¿no? Entonces había una banda que hacía covers de Clapton y rock, rock clásico, cosas así, y nosotros, ¿no? Entonces nuestros intentos de canciones, pucha, las tocamos como 20 veces y encima hubo 2 momentos, un momento de día y otro de noche, ¿no? No sé cómo no nos botaron de ahí, pero yo no considero esa experiencia como el debut de Autopsia, ¿no? Porque realmente fue una cosa así de improvisada, ¿no? El primero sí fue en este concierto No Helden. del No Helden, ¿no? Y en este concierto del No Helden no estaba presente Gabriel, estaba Espátula Silvia. Sí, lo que pasa es que a partir de ese concierto de La Palizada, que nos invita Leo, conocemos a Silvio y le decimos, oh, estamos buscando un bajista, ¿no te interesa tocar? Y él dice, no, yo no sé tocar nada. Yo digo, pero yo te enseño bajo, yo te enseño a tocar bajo. Y efectivamente empezó a ir a mi casa, le empecé a enseñar con una guitarra así acústica, aprendió una que otra canción y nos invitan a ese concierto y estábamos yendo como cuarteto. Gabriel cantaba en Autopsia, yo tocaba guitarra, Silvio tocaba bajo, Guillermo la batería.
Semanas antes, en enero, tenemos una discusión con Gabriel Estúpida. No sé qué rollo pasó con su familia, que se tuvo que ir de la casa, no sé qué vaina, y ya teníamos buqueado ese concierto y finalmente él dice, oye, yo no puedo regresar, no podemos tocar. Y nosotros le decimos, bueno, tú fuiste el que quedó este concierto, deshace el trato, ¿no? Avisa que no vamos a tocar, pero ya estaba anunciado y todo, ¿no? Ok, lo voy a hacer. Nunca lo hizo, salió el afiche. No sé mucho, no me acuerdo mucho los detalles, pero la vaina es que un día antes, con Guillermo y Silvio decimos, oye, pucha, está puesto ahí, ya, vamos al concierto a ver, aunque sea, ¿no? Vamos a ver. Y estando ahí nos dicen, oye, pero ¿cómo no van a tocar? Y Silvio dice, oh, ya, pero yo agarro el micro, pues, ya, tocamos sin bajo, yo agarro el micro. Y así fue. Se aprendió, o sea, rehizo dos, tres letras de las canciones que íbamos a tocar, que tampoco eran muchas, porque nos habían invitado así como para el concierto de Benito la Cosa con Narcosis, y nos invitaron a nosotros como banda invitada, ¿no? Entiendo. Y rehicimos el set ahí una hora antes en el baño y nos mandamos a tocar. Así fue el concierto oficial. Y a partir de ahí, Cachorro de Narcosis nos ve tocar, ya lo habíamos conocido a él, el Silvio también lo conocía, y dice, oye, ya, yo puedo tocar el bajo, ¿no? Y a partir de ahí Cachorro se convirtió en bajista, de Autopsia. Entonces así fue, bastante rápido e improvisado el nacimiento de Autopsia, ¿no? Y duró muy poco, porque sí, empezamos a ensayar muchísimo, súper dedicados, todas las semanas. Compusimos un montón de canciones, las que están en la primera maqueta, creo que son 16 canciones, en muy corto tiempo. Hicimos esas 16 canciones, creo que, si no me equivoco, en 4 o 5 meses. Grabamos la maqueta, tocamos todo lo que pudimos y en octubre ya nos estábamos separando. Debido a diferencias musicales, más que nada, Cachorro se estaba yendo más por el post-punk. Guillermo y yo queríamos continuar más hacia el hardcore. Inmediatamente Guillermo y yo hicimos otra banda con otros patas que se llamaba Falsa Alarma. Era una banda de dos guitarras y ya sabíamos tocar un poco más, ¿no? Y empezamos a componer, pero también hubo poco compromiso de algunos de los que tocaban ahí. Nunca llegamos en ese tiempo, que fue corto, 3 meses, a poder meternos en algún concierto o empezar a grabar, ¿no? Y se desinfló la cosa y ahí armamos G3, ¿no? Ya como que Guillermo volvió a hablar con Gabriel para hacer una banda, me llamaron a mí de nuevo y ahí nace G3 de verdad en el 2 de enero del 86, si no me equivoco. O sea, Falsa Alarma duró poquísimo tiempo. Sí, 3 meses, de octubre a diciembre. Buena banda, era una banda de punk rock así con sonido más inglés, así tipo hoy, tipo Cockney Rejects, Ah, caramba. este, Cox Sparrer, esa onda. Por ahí va la cosa. Me estabas Eh, mencionando a Pelo Parado, Espátula, Cachorro, puro apodo. En ese entonces, no sé por cuánto tiempo a ti te pusieron Púa. ¿Quién te puso ese apodo y cuánto tiempo duró? Porque al día de hoy no veo que nadie te llame así, ¿cierto? Nadie me decía Púa a mí, o sea, en realidad hicieron alguna, o sea, todos ellos tenían apodos, no sé por qué, pero a mí en alguna foto de algún fanzine, eh, no sé si fue Silvio o Cachorro que dijo, ¿no? Gonzalo Púa. Pues tenía que tener el pelo parado, así, no sé, dijo eso y cuando hicieron la maqueta de Autopsia, la diseñó, la dibujó gráficamente este, Iga, el chino Iga, amigo de Cachorro, también le puso Gonzalo Púa, ¿no? Y ahí quedó ya inmortalizado, ¿no? Gonzalo Púa, pero en realidad, sí, en ese periodo, la gente relacionada a la movida subte, sí me decía Gonzalo Púa, pero, o sea, yo nunca decía que yo era Gonzalo Púa, ¿no? O sea, es Gonzalo. Era típico que las bandas en todo el mundo se pusieran apodos, no sé por qué, para cuidarse Ujú. de si hacían alguna joda, no los reconozcan, no sé.
Ok, entonces Autopsia por diferencias musicales se desintegra, Espátula tengo entendido que se fue a Ataque Frontal, Cachorro fundó Así Feudales, es, feudales, y sí. yo tengo también que tú junto a Ronnie Dávila forman Descontrol en el 86. Así es. Ronnie era un amigo de Silvio, vecino de Silvio, vivían frente a frente. Y nosotros habíamos conocido a Silvio, perdón, a Ronnie primero, y por Ronnie conocimos a Silvio. Entonces, eh, él empezó a hacer una banda también con otros amigos. O sea, nos hicimos patas y empezamos a parar juntos, ¿no? Con otros amigos que también les vacilaba el punk, pero no tocaban. Y, y entre esos amigos dijeron, oh, hagamos una banda. Y esa banda que se formó fue Descontrol, pero no tenían guitarrista. No tenían guitarrista y como íbamos a ensayar, a llamear ahí a la casa de Ronnie, que tenía un espacio ahí para improvisar ahí las tocadas en vez de irnos a una sala de ensayo. Yo le dije, bueno, yo toco la guitarra, ¿no? Mientras consiguen a alguien. Y al finalmente me quedé ahí de guitarrista en paralelo a G3, ¿no? Y guitarrista y compositor también, ¿no? Porque este, fue Descontrol nació y debutó el mismo día que G3 en Magia. Eh, Duró menos, ¿no? Después el bajista se fue de viaje, justo tuvo que irse de viaje, su familia se fue de viaje, él se quitó a la hora de grabar la maqueta, él ya no estaba y yo grabé el bajo. Y a partir de ahí, Pepe Abad, que venía de una banda que se llamaba SA y después Juventud La Caigua, pasó, él tocaba batería primero, después pasó a cantar y a tocar el bajo con Juventud La Caigua y empezó a tocar el bajo con Descontrol en 1986, una temporada, ¿no? Y ahí poco después Descontrol ya nunca más tocó. O sea, duró poco Descontrol, duró del 86 hasta el 88, si no me equivoco. Ahora, el lanzamiento de Autopsia Sistema y Poder es una maqueta, ¿cierto? Es, Dentro de esta maqueta, esta mayoría equivocada, que debe ser el himno de la banda. Ahora, este es un tema crítico del consumismo y de comportamientos repetitivos de muchas personas, ¿no? Sin embargo, no sí. recuerdo exactamente dónde lo escuché de ti, que también dijiste que es un tema irónico porque eran cosas que ustedes también hacían. Era como que el status quo del limeño, ¿no? Del limeño clase media, ¿no? Esa canción la hizo, yo hice la música y la letra la hizo Silvio, Pátula, y es una canción de simbologías, ¿no? O sea, habla de cosas, no está criticando directamente ciertas cosas, pero las está poniendo de ejemplo, ¿no? Tomas Coca-Cola, sales a la calle, esos afiches que te confunden, o sea, está hablando del consumismo y de la manipulación de masas y del esnovismo y de la pérdida de identidad y tener una identidad así colectiva que piensa en idioteces y, ¿no? Hay cosas como que vas a la playa para estar bronceado, escuchas doble nueve, ¿no? No son cosas que las puedas criticar individualmente, sino es un conjunto de símbolos que un poco describían la mentalidad dormida pues, del común denominador no solo del peruano, sino del mundo en esa época, ¿no? Y eso también me llevó a pensar, esta es una maqueta bien contestataria, ¿no? Temas como nada cambia, ruptura anárquica, detestamos el poder, esta es la democracia, sociedad podrida. ¿Dirías que ustedes realmente tenían un sentimiento anárquico o era más temas como para moldarse al resto, cosas así? ¿Tú tenías un sentimiento político particular? No, para nada. Silvio Espátula tenía una posición sí anarquista, declaradamente, ¿no? Eh, yo particularmente no, sí estaba de acuerdo con todo eso, pero políticamente no tenía esa posición
hasta ahora me sigue pareciendo muy bacán el tema de la anarquía como posición o como opción, pero poco utópica a veces de aplicar, ¿no? Entonces, no, sí, Autopsia fue una banda política y contestataria de todas maneras, por las líricas, ¿no? Pero las líricas las hacía Silvio, no quiere decir que nosotros no comulgáramos con eso. Pero si me hubiera tocado a mí componer, de repente hubiera escrito otras cosas, así como lo hice posteriormente G3, ¿no? Pero no digo que no comulgara con lo que él escribía, sí, está totalmente de acuerdo. Ah, entendido, entendido. ¿Cómo así llega la propuesta para hacer la maqueta del volumen uno con Leucemia, Escuela Cerrada, Guerrilla Urbana? Tengo entendido que la idea fue de Leucemia. Eh, Mira, habían personas que colaboraban bastante, daban ideas alrededor de las bandas, ¿no? Manejaban la revista Esquina. Ellos hicieron después una maqueta que ahora salió en vinilo que se llama 1988, ¿no? Alberto Candia, que es un curador cultural y fanático de los vinilos, y Franklin Jauregui, ellos manejaban, eran directores de Esquina. Ellos hicieron esa maqueta producto de un concurso de rock no profesional que se hizo en el 87, ¿no? Pero el volumen uno se hace muchísimo antes, 2 años antes. No sé de quién fue la iniciativa, pero sí, fue alrededor de leucemia. Eh, Leucemia había sacado ya, eh, fue la primera banda que sacó, Narcosis fue la primera banda que sacó una maqueta y Leucemia sacó el vinilo. Por esa época. Alguien alrededor propuso lo del volumen uno con las otras 4 bandas que no habían sacado maquetas ni vinilos, ¿no? Perdón, estoy hablando de Rocas. El Narcosis había sacado su primera maqueta y creo que Leucemia iba a grabar unos temas y dijo, ¿por qué no grabamos con las otras bandas? Y ahí estaba, pues, Leucemia, Autopsia, Guerrilla Urbana y Escuela Cerrada. Narcosis no, porque ya había sacado su maqueta individual. Y después de eso sale el trato para hacer un vinilo de Leucemia, ¿no? Ahí tuvo que ver mucho el poeta Roger Santibáñez, que conectó a la banda con el sello discográfico El Virrey para, los presentó y vieron la posibilidad de ficharlos y grabar un álbum, ¿no? O sea, es algo insólito en ese momento, ¿no? Qué increíble. A propósito de haber mencionado a Franklin, un saludo para Franklin Jauregui, que seguro va a escuchar este programa. Un grande Franklin. Y me has hecho acordar Sí, de ese concurso nacional de rock no profesional, donde participaron, según el mismo Franklin, como unas 250. Propia quedó. 250 bandas, si no me equivoco. Sí, voz propia ganó, ¿no? Creo que ganó Voz Propia, de ahí quedó segundo Diario, tercero G3, cuarto Orgus y quinto, que paz descanse, Carreño. Pero más allá de quién ganó y quién no, fue una oportunidad de que muchas bandas toquen y sean visibilizadas, ¿no? Y a partir de ahí sigan su camino propio, ¿no? O sea, fue como un boom, eso, el 87, como que una motivación para que aparezcan muchas bandas de todos los estilos, no solamente de punk rock y alrededores, ¿no? Habían bandas de rock, de fusión, de post-punk. Eh, y también, ese concurso fue una mezcla de los directores de esquina con Fanfani, que era Lucho Farfán, que no es mi familiar, pero se llama igual. Y se hizo en el No Helden, que era también un, un pilar importante de la escena en ese momento, porque eh, el chino Mañuco, el dueño, pues venía de haber tenido un club, un bar parecido que se llamaba No Disco, años antes, el 83, si no me equivoco, estaba en Miraflores. Y tenía bastantes referencias de la escena de Nueva York, ¿no? Lo que había pasado ya en CBG y todo eso. Y hizo algo parecido acá, ¿no? Entonces era un lugar ya de comunión, donde la gente iba, muchos músicos y mucha gente alrededor de la movida musical en ese momento paraba por ahí, ¿no? Entonces, todas esas variables fueron alimentando un poco el momento y logró que esto creciera exponencialmente en pocos años, ¿no? Y se produjeran un montón de material, de maquetas, creación de bandas, conciertos.
los tiempos eran totalmente distintos, ¿no? O sea, para hacer un concierto eh, entraban un montón de... No necesariamente los hacían las bandas, ¿no? Hacían otras organizaciones, universidades, o gente por ahí que tenía algún contacto en una cancha deportiva o en el patio de un colegio, ¿no? Y así, pura autogestión. En el 87 ustedes lanzan Un Nuevo Enemigo. Desde esta época Sí. ya pensaban en temas del punk positivo. Bueno, G3 desde el día uno empezamos a escribir temas así, ¿no? Virados a una corriente de lo que le llamaban el hardcore positivo, ¿no? Eh, la maqueta salió en 87, pero digamos las primeras canciones que hicimos desde enero del 86 y que tocamos en nuestro primer concierto en mayo del 86 ya eran así, ¿no? Eh, sí, entre Autopsia y G3 hubo un giro radical en la lírica y en la música, ¿no? O sea, se fue más al hardcore rápido y melódico, en vez de tan crudo, digamos, como era Autopsia. Y las líricas se fueron a hablar más del ser humano, no tanto estábamos un poco cansados de que todas las bandas de punk en ese momento hablaban de lo mismo, ¿no? Del sistema y cosas repetitivas, ¿no? Y nosotros escuchábamos también otras bandas que tenían letras que hablaban de otras cosas, ¿no? Que generaban, eran más actitudes del ser humano que generaban más allá esos problemas de los que hablaba siempre las bandas de punk típicas, ¿no? Acuérdate también en esa época era la Guerra Fría y todo el mundo hablaba de la bomba atómica y que, ¿no? Este, todas las bandas de punk, o sea, no sé, pues Discharge, EVH, todas las bandas inglesas, el 80% de sus letras hablaban de la inminente guerra nuclear y la extinción de la humanidad, ¿no? Autopsia también tiene una canción de esas que habla de la guerra, ¿no? Cuerpos quemados, creo que se llama. Eh, pero con G3 quisimos hablar de cosas internas, ¿no? De actitudes del ser humano, o sea, de terceras personas que nosotros veíamos o de nosotros mismos, ¿no? Ese fue el giro. Claro. Y ponerlas en un toque, entre comillas, positivo, ¿no? Porque igual las canciones seguían siendo críticas, pero, pero sin esa agresividad en la letra de hacer un ataque frontal o insultante hacia lo que estabas criticando, sino más bien analizarlo de alguna forma, ¿no? Y al final dar como una salida. Eh, por ahí va la onda. ¿Y cómo se da la primera salida al extranjero? Si no me equivoco es a Santiago, ¿cierto? En el 88. Sí, en medio de todo lo que estábamos haciendo, las maquetas y todo, G3 empezó como que a tener un nombre, digamos, no solamente en Perú, sino en la región, ¿no? Gente de afuera se interesaba en lo que estaba pasando acá en Perú y preguntaban por la banda, o sea, las maquetas, la primera maqueta del 87, el Nuevo Enemigo, la mandamos literalmente a todo el mundo, por carta, y a partir de ahí recibimos una invitación de un contacto de una banda que se llamaba Masacre, que era una banda de heavy metal de Chile. Era como la banda que lideraba la escena de metal en Chile. Nos invita a tocar en un concierto mezclado entre la escena de heavy metal, thrash y punk ahí chilena. Y eso fue en el 88. Y nos fuimos 10 días, creo, para tocar dos conciertos, dos sábados seguidos. Y estar ahí toda una semana y tanto conociendo bandas, conociendo la ciudad, viendo un montón. Para ese momento la escena de rock, metal o punk, allá está. Si bien acá había un montonón de bandas, allá había más como posibilidades de producción, ¿no? Había más lugares donde tocar, más teatros, tiendas de discos, estudios de grabación, tiendas de instrumentos, cosas que acá todavía llegaron después, ¿no? Y bacán hacer esa conexión, conocer gente, tocar allá. Y de ahí regresamos y al año siguiente uno de esos contactos que hicimos con la banda Warpath, que era una banda de thrash metal,
con un grupo de gente también relacionada a la escena donde tocábamos acá, los trajimos acá, ¿no? Se hospedaron ahí en la casa Hardcore de Barranco, hicimos un concierto en los Reyes Rojos y con G3 y otras bandas, ¿no? Qué bravazo. Y ahí, llegando a los finales de los 80, como que hubo una ruptura, así, un momento en que muchas bandas se desarman, dejan de tocar, el 90. Ya, Ahí, ahí, precisamente en ese año sale el En Llamas. Volviendo a esta conversación que tuviste con Alexis Corfiatis, tú mencionaste que Guillermo, incómodo por la escena o lo que pasaba en la escena, se fue a una banda llamada Humo Rojo y lo reemplazó en G3 Fernando Boggio. ¿Qué me cuentas sobre esto? sí, era un momento que, como te digo, muchas bandas se habían disuelto, de las que habían salido el 2000, perdón, el 85, la nueva camada de bandas hardcore más melódica, positiva, que salieron 86, 87, 88. Para el 89, si no me equivoco, la Jato Hardcore ya no la teníamos tampoco. Y no sé por qué motivos, pero un montón de bandas dejaron de tocar. ¿Y quién es Eh, Fernando Boggio? ¿Cómo lo conociste? Fernando Bollo era uno de nuestros amigos, del grupo de amigos de nosotros de todos estos años Ah, ya, ya, ya. que parábamos tocando y escuchando punk y todo. Él era de nuestro grupo de amigos. De la Y banda él Humo no Rojo. tocaba, él no tocaba, pero sí es fanático de la música, ¿no? Y empezó a tocar batería, y justo cuando en ese momento Guillermo dice ya, pucha, que hubo un momento álgido en un concierto de los Reyes Rojos donde hubo una batalla campal así estúpida por discrepancias de manchas, ¿no? Y Guillermo empieza a tocar en Humo Rojo y dice, oye, pongámosle un alto a G3 porque estoy cansado de esta vaina, y se pone a tocar en Humo Rojo, quería un aire, digamos, tocar cosas diferentes, ¿no? Y entonces arman esta banda, Humo Rojo, que era una banda como de garaje, ¿no? De rock callejero, literalmente tocaban en la calle, con otros amigos alrededor de nosotros que no tocaban necesariamente punk, pero tocaban post-punk. Estaba Luchín de Feudales, Crimson Sinclair, JJ Castro y Guillermo. Y esa banda Humo Rojo empezaron a tocar, a componer, tocar en la calle, y duró poco también, creo que duró unos pocos meses. Y eso fue 90. En paralelo, nosotros quisimos seguir con G3 y Fernando dijo, oye, yo puedo acompañarnos en la batería, ya, chévere. Y aprovechamos y metimos a otro guitarrista también, porque yo siempre quería tener otra guitarra para poder tener un sonido más potente y hacer más cosas en las guitarras, ¿no? Y, y entra el loco lanzallamas, así le decíamos. Y nos ponemos a ensayar. eh, en paralelo a esa época, Humo Rojo ya se habían separado y salieron dos bandas. Papaya Pop, que la hace Crimson, y los restantes tres, Humo Rojo, o sea, Guillermo Luchín y JJ Castro, se unen con otro cantante, el cantante de una banda reggae que se llama Mundo Raro, y arman el Beat Sudaka. En paralelo, nosotros estábamos con G3. Es más, en algún momento hemos ensayado con esta nueva formación de G3 en la sala de ensayo de Beat Sudaka. Obviamente todos éramos patas, ¿no? Y empezamos a ensayar con Bollo, con el otro guitarrista, componemos una canción que es justamente la canción En Llamas, y nos vamos a grabar esa maqueta. De ahí todas las canciones habían sido hechas por el G3 original, ¿no? Y solamente está En Llamas la habíamos hecho con Fernando y con el loco. Y grabamos eso, juntamos un par de temas que habían salido en Lima en 1988, un concierto en vivo con Guillermo, y sacamos la maqueta, pero era un mal momento para distribuirla porque no habían conciertos, no había donde tocar, etcétera. Entonces sí la distribuimos en galerías y todo. Eh, Se movió la maqueta, todo. Y en ese interín me invitan a mí a tocar en Beat Sudaka como una guitarra adicional, ¿no? Entonces,
en ese momento que se empieza a desinflar un poco la escena subte, digamos, yo me pongo a tocar con Bitsudaka, que estaba en otro circuito completamente, y se armaba sus propias tocadas en la calle, literalmente. Nos parábamos en una esquina X, jalábamos corriente por ahí y tocábamos en la calle. Y G3 entra como en un stand-by, ¿no? No se termina, G3 entra como un stand-by a finales de los 90, si no me equivoco, o principios de los 90. Y en medio de eso sigue Bitsudaka un par de años, y de ahí retomamos G3 en el 91, ¿no? Fue como un periodo de un año y tanto que no ensayábamos, no tocamos. Yo seguí componiendo cosas, y ahí ya comienzan pues los primeros pasos de los 90, ¿no? Que ya entramos a una segunda fase con G3, ¿no? Y bueno, gente, aquí finaliza la parte 1 de la conversación con Gonzalo Farfán. Espero que les esté gustando, y para la parte 2 Gonzalo nos seguirá contando sobre la banda, el nuevo inicio de la nueva década en los 90s, la relación con Ataque 77, el final de G3, sus proyectos personales y más. Así que nos vemos en la segunda parte.